Primavera de lobos. Juan Carlos Blanco. Resumen. En este artículo se analizan distintos aspectos biológicos, etológicos y de hábitat del lobo, así como su situación, no solamente en España, país que tiene el privilegio de albergar la población de lobos más numerosa de Europa Occidental, sino también en el resto del mundo. Escoba florida, loba parida. A mediados de mayo, la primavera ha estallado con todo su esplendor en los montes españoles. Las praderas están tapizadas de flores y el canto del cuco resuena en las mañanas frescas y luminosas. Para los lobos, el ajetreo del celo ha terminado hace ya 2 meses y las noches de aullidos dedicadas a la búsqueda febril de pareja han dejado paso a una época de cautela y discreción. La loba tiene buenos motivos para ser reservada, está preñada y busca un lugar secreto para parir. En las últimas semanas su comportamiento apenas se ha visto afectado por la preñez. Ha recorrido decenas de kilómetros cada noche, ha perseguido a las liebres en los barbechos y ha abatido a los corzos en el bosque, como en cualquier otro momento del año. Pero ahora ya está muy gorda y muestra obsesión por acondicionar antiguas madrigueras y excavar otras nuevas. Por fin, una noche se introduce en una hura de conejos ensanchada y pare 5 lobeznos, ciegos y desvalidos. En las 2 semanas siguientes, la madre permanecerá la mayor parte del tiempo con ellos en la oscuridad de su cueva, cuyas bocas están escondidas entre retamas y piornos cargados de flores blancas y amarillas. Un año más, el refrán castellano se ha hecho realidad: escoba florida, loba parida. El lobo en el campo. Poco a poco, la loba recupera su actividad nocturna, y es posible que la suerte nos permita observarla una noche a la luz de los faros del coche, mientras cruza la estrecha carretera local o atravesando un claro al amanecer. Sus protuberantes mamas y las costillas bien marcadas son el precio de su dedicación a la crianza, que durante muchas semanas mantendrán a la madre en un estado de notable delgadez. Pero, aunque sea la primera vez que vemos un lobo en libertad, notaremos de inmediato que no es un perro. El trote ingrávido parece que flota sobre el suelo, el galope al huir, la parada en lo alto de la ladera para observarnos antes de desaparecer de nuestra vista, los ojos oblicuos de mirada ambarina. Cada rasgo del lobo resalta el porte montaraz que el perro ha perdido en su domesticación. Pero lo cierto es que perros y lobos están tan estrechamente emparentados que siempre tenemos que referirnos a los primeros para describir a los últimos. Con el aspecto general de un perro pastor alemán y un tamaño ligeramente menor, el lobo ibérico se diferencia de este por tener la cabeza más grande y redondeada, con los maseteros muy desarrollados. Las orejas son más cortas, el cuello es robusto, el perfil del cuerpo es algo cóncavo y la grupa está ligeramente hundida. El pelaje en el cuello, el lomo y la cola es largo y más oscuro que el resto del cuerpo. Presenta un trazo blanco a lo largo de las mejillas y las patas anteriores suelen estar recorridas por una línea oscura característica que a veces llega hasta cerca del pecho. El patrón de color de los lobos españoles es bastante homogéneo, pero las distintas subespecies del mundo e incluso ejemplares de las mismas poblaciones muestran un abanico de colores que oscilan entre el blanco de los lobos árticos hasta el negro puro de los ejemplares melánicos, bastante frecuentes en Norteamérica. El tamaño de los lobos muestra un gradiente latitudinal acorde con la regla ecológica de Bergman, de tal forma que los más grandes viven en los países más septentrionales. Los lobos ibéricos tienen un tamaño medio. La longitud de la cabeza a cuerpo oscila alrededor de los 120 centímetros, la cola mide unos 40 centímetros y la altura a la cruz es de 70-80 centímetros. El peso medio de los machos y las hembras adultos es de 32 y 28 kilogramos respectivamente, con máximos comprobados de 46 y 38 kilogramos, aunque es probable que haya lobos españoles de mayor tamaño.
Los fotógrafos de naturaleza saben que al lobo hay que retratarlo en invierno, cuando el espeso pelaje confiere un aspecto macizo, majestuoso. Por el contrario, el pelo corto de verano le da un aire estilizado, poco señorial, con el que destaca el volumen de la cabeza. Mientras se desplaza, el lobo suele llevar la cola colgante, llamando la atención su característico trote lobero. Todos hemos oído el grave aullido del lobo en innumerables documentales, pero en la naturaleza los lobos emiten con mayor frecuencia aullidos más agudos. Es más, los individuos subordinados y los cachorros en verano y otoño emiten una mezcla de aullidos y gemidos que mucha gente no identificaría con los aullidos que nos erizan el vello en las películas. También se ha exagerado sobre el alcance de los aullidos. Es cierto que un coro de aullidos en una noche tranquila se oye sin dificultades a 1 kilómetro de distancia, pero a más de 2 kilómetros pocas personas son capaces de percibirlo. A veces responden a aullidos simulados, y los investigadores usan a menudo esta técnica para detectar las camadas y estimar el número de lobos de una zona. A la hora de determinar si las huellas, los excrementos e incluso los aullidos corresponden a lobos o a perros, conviene ser muy cauto, pues en la mayoría de las ocasiones es muy difícil, a veces imposible, distinguir con total seguridad la paternidad de los indicios. De hecho, los perros son lobos domesticados y los lobos en el fondo son perros que viven en el campo. Pero repasemos a continuación la taxonomía de los lobos y de los cánidos relacionados. Lobos y perros. La mayoría de los especialistas han reconocido tradicionalmente la existencia de una sola especie de lobo que en 1758 fue denominada por Linneo como Canis lupus. Los europeos le suelen llamar lobo común o simplemente lobo, mientras que los americanos le denominan lobo gris. Todos los perros derivan del lobo, y de acuerdo con recientes estudios genéticos, los primeros canes proceden de un puñado de lobos domesticados por humanos que vivieron en China o sus proximidades. Aunque hay cierta polémica sobre las fechas de su domesticación, parece que esta se produjo hace entre 15.000 y 10.000 años, cuando las sociedades humanas abandonaron su vida humana para explotar la agricultura y la ganadería. Los lobos y los perros se hibridan sin dificultad en cautividad, produciendo descendencia fértil, y también lo hacen en libertad, cuando las poblaciones están muy fragmentadas o han quedado muy reducidas a causa de la persecución. Existe, sin embargo, un cierto debate sobre cuántas subespecies de lobo existen. El zoólogo Ángel Cabrera, a principios del siglo XX, describió 2 subespecies en España, Canis lupus signatus y Canis lupus deitanus. La primera corresponde al lobo actual de la península ibérica, y aunque la mayoría de los autores internacionales no reconocen su categoría subespecífica, considerando al lobo ibérico como Canis lupus lupus, presencia diferencias apreciables con relación a otras poblaciones europeas. Canis lupus deitanus sería, según Cabrera, una subespecie más pequeña y achatada, originaria de la provincia de Murcia, en la actualidad extinguida. No obstante, existen argumentos de peso para dudar que dicha especie haya existido alguna vez, y en la actualidad no es reconocida por ningún especialista. Cazadores del norte. Originalmente, el lobo era uno de los mamíferos con área de distribución natural más amplia del mundo, pues ocupaba la mayor parte del hemisferio norte, por encima del paralelo 20. Sin embargo, la persecución por el hombre lo ha erradicado de muchas zonas, y en la actualidad ha desaparecido el 15% de su área de distribución en Canadá, el 95% en los Estados Unidos, excepto Alaska y México, y del 25% en Europa y Asia. Hoy en día, las principales poblaciones se encuentran en Canadá y Alaska, unos 70.000 ejemplares, la Federación Rusa, unos 50.000, y Asia Central. La población mundial se estima en más de 200.000 ejemplares. Después de siglos de regresión generalizada, en las últimas décadas están aumentando, al menos en Norteamérica y la mayor parte de Europa, gracias a la nueva conciencia conservacionista. En Europa, las principales poblaciones se encuentran en los países del este y en la península ibérica. Las principales poblaciones del este están en la Rusia europea, unos 15.000 lobos, y en Rumanía, unos 3.000. En el sur de Europa hay poblaciones en Grecia, 500, 700, Italia, 500 y Portugal, 300.
En 1992 apareció en los Alpes franceses una pareja procedente de Italia y en la actualidad hay unos 150 en Francia. En España se realizó, en 1988, una detallada evaluación nacional según la cual el lobo se extendía por unos 100.000 km², sobre todo en el cuadrante noroccidental del país. Se distribuye de forma continua por la mayor parte de Galicia, la porción meridional de Asturias y Cantabria, la mitad septentrional de Castilla y León y algunas zonas de La Rioja y el País Vasco. Además, había 2 núcleos residuales y aislados en Extremadura y Sierra Morena, Ciudad Real y Jaén. En Portugal hay lobos en el extremo nororiental del país, sobre todo junto a la frontera española. En 1988, el tamaño de la población española se estimó entre 1.500 y 2.000. Casi el 90% de los ejemplares se encontraba en Castilla y León, 54%, y en Galicia, 34%. La densidad media en España oscilaba entre 1,5 y 2 individuos por 100 km². Las mayores densidades locales se encontraban en áreas situadas en el noroeste de Zamora, de 5 a 7 lobos en 100 km², y en una zona que incluye porciones de las provincias de León, Palencia y Burgos, de 3 a 4,2 lobos por 100 km². Las densidades mínimas estaban en las llanuras cerealistas del centro de Castilla y León, 0,4-0,6 lobos por 100 km², que acababan de ser recolonizadas por la especie. La población de la mitad septentrional de España había aumentado entre 1970 y 1988, mientras que los núcleos de la mitad meridional mostraban una tendencia regresiva, encontrándose en peligro de extinción. Los estudios realizados entre 1988 y 2006 muestran que las tendencias observadas en 1988 se han consolidado. La población septentrional ha experimentado un incremento que se manifiesta en una leve expansión y un aumento de la densidad en el este, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Soria. Sin embargo, el incremento más obvio se produce en el sur de su área de distribución septentrional, donde los lobos recién establecidos se encontraban aún en una mínima densidad a finales de los 80. En la llanura cerealista castellana, la densidad de población ha aumentado notablemente en la década de los 90. Y los lobos han atravesado el Duero en varios puntos, afianzando su presencia en el sur de Zamora y Valladolid. En 1998 se detectó su reproducción por primera vez en Segovia, en 2000 en Guadalajara y en 2001 en Ávila. La población reproductora se extiende también por la mitad occidental de Soria, pero entre 2001 y principios de 2007 se ha notado una leve reducción de los lobos del extremo suroriental del área de distribución, es decir, en las provincias de Soria y Guadalajara. Por el contrario, los pequeños núcleos aislados del sur y oeste de España no han mostrado signos de recuperación. En los últimos años no se han detectado manadas reproductoras en la Sierra de Gata ni en Extremadura, y la población de Sierra Morena, centrada en las proximidades de Andújar, en Jaén, consta apenas de un puñado de manadas. Estudiando a una especie esquiva. Tras siglos de persecución, los lobos han aprendido a moverse con el sigilo de las sombras. Duermen durante el día y buscan su alimento por la noche, cuando la oscuridad los oculta de las miradas del hombre. Esta vida clandestina convierte su estudio en una difícil tarea, y con los métodos tradicionales solo podemos recoger datos anecdóticos. El testimonio de un pastor que los sorprendió cruzando el parámetro al salir el sol, las reclamaciones, muchas veces exageradas, del ataque a un rebaño de ovejas, o las huellas y excrementos que los lobos dejan en una pista forestal. Tal información resulta insuficiente para diseñar las estrategias de conservación y gestión que precisa esta especie tan conflictiva. Por este motivo se han desarrollado técnicas específicas de investigación que nos permiten obtener datos que se aplican también a otros carnívoros. Uno de los principales métodos de estudio es el radiomarcaje. Los biólogos capturan a los lobos con trampas inofensivas y los anestesian durante el tiempo suficiente para colocarles en el cuello un collar con radiotransmisor que permite localizarlos. Como cada transmisor emite una frecuencia distinta, igual que si se tratara de diferentes emisoras de radio, es posible tener radiomarcados a varios animales a la vez en la misma área, lo que multiplica la información recogida.
En los lugares más salvajes y apartados de Norteamérica, los lobos radiomarcados son localizados desde avionetas, lo que permite observar a las manadas desde el aire, contar sus miembros e incluso presenciar escenas de caza. También se está usando el marcaje vía satélite, muy útil en los lugares inaccesibles o en el caso de los animales que se dispersan cientos de kilómetros. En muchas áreas, los biólogos estudian también a los ungulados de los que se alimentan los lobos, lo que permite comprender mucho mejor la relación entre los predadores y sus presas. Además del radiomarcaje, el análisis de excrementos permite conocer su alimentación. En las regiones donde nieva con frecuencia, el seguimiento de las huellas durante largas distancias permite interpretar sus actividades, saber qué presas han cazado y, analizando los cadáveres de estas, conocer las características de los animales depredados. Los aullidos simulados permiten encontrar a las camadas en medios forestales, y el estudio genético de sangre, pelos o excrementos nos da información sobre el parentesco y la variabilidad genética de los ejemplares y las distintas poblaciones, y también sobre la hibridación con coyotes en Norteamérica o con perros. En los últimos años, la investigación de las actitudes y percepciones hacia los lobos de las sociedades humanas que conviven con ellos han añadido nuevas perspectivas para interpretar nuestras relaciones con esta especie. Todos estos estudios, sistemáticamente planificados, analizados y comparados, nos han permitido tener un amplio conocimiento científico sobre la biología del lobo y los requerimientos precisos para su conservación. En España, un número creciente de biólogos y naturalistas está estudiando distintos aspectos de la biología y la problemática de estos animales en varias regiones. Nosotros mismos, desde 1997, hemos radiomarcado 16 lobos, con radiocollares de larga duración, 2 de ellos con tecnología GPS. Esto nos ha permitido conocer la vida de algunos ejemplares durante varios años. A varios de ellos los hemos seguido casi durante 6 años seguidos y determinar algunos de los aspectos de su ecología que describiremos a continuación. Desde la alta montaña hasta la llanura cerealista. Los aficionados a los documentales de naturaleza recordarán a los lobos blancos que viven en el Alto Ártico, cazando liebres boreales y lanudos bueyes almizcleros en un medio de hielos y ventiscas tan bello como inhóspito. Como también habrá visto los que viven en los desiertos de Arabia o la India, o quizás habrá contemplado fotos de los lobos españoles que crían entre las cebadas y los maíces de las llanuras agrícolas de Valladolid. Pero, ¿cuál es su verdadero hábitat? La respuesta es que todos ellos son verdaderos hábitat del lobo, porque nuestro protagonista es ante todo un animal adaptable, cuya mayor especialización es carecer de grandes especializaciones. Por este motivo, podemos encontrar lobos desde los desiertos helados cercanos al Polo Norte hasta los tórridos arenales de Arabia, pasando por casi todos los medios del hemisferio norte, si exceptuamos el bosque tropical. Lo único que necesitan es alimento y refugio para guarecerse de su gran enemigo, el hombre. Por esta razón, solemos identificarlos con zonas boscosas o áreas remotas, allá donde han sido desplazados por la presión del hombre. Pero cuando, en las últimas décadas, la tolerancia de la sociedad hacia ellos ha aumentado, han llegado a ocupar medios bastante degradados donde anteriormente pensábamos que no podrían sobrevivir. España constituye un buen ejemplo de la diversidad de medios donde pueden habitar los lobos. Así, en muchos lugares de Galicia, la especie vive en regiones con elevada densidad de población humana, alimentándose de restos de basureros y ganado. En la cordillera cantábrica ocupa montañas cubiertas de matorrales, bosques y pastizales, donde consume los abundantes ungulados silvestres, corzos, rebecos, ciervos y jabalís, pero también el ganado que pasta en las praderías. En la región situada al sur de la cordillera cantábrica, donde los lobos alcanzan las mayores densidades, el paisaje está formado por robledales alternados con cultivos de cereal. En la meseta castellana prefieren pequeños encinares y pinares situados en la llanura cerealista. En Sierra Morena, por último, viven en grandes fincas privadas, cubiertas de bosque y matorral mediterráneo, repletas de ciervos y dedicadas a la explotación de la caza mayor. Es cierto que los lobos pueden vivir en muchos medios diferentes, pero no todos son igualmente favorables para la especie. Su hábitat óptimo en España presenta 3 características esenciales. Aporta protección contra el hombre, tiene suficiente alimento y no propicia conflictos entre lobos y los intereses humanos.
Tales áreas suelen tener densa cobertura vegetal y escasa densidad de población humana, menos de 10 habitantes kilómetro cuadrado, y densas poblaciones de corzos y jabalíes, con ganado doméstico que el lobo consume sobre todo en forma de carroña. Además, en estos hábitats óptimos, la caza mayor no constituye un recurso económico destacado y el ganado no se maneja en régimen extensivo, pues tales circunstancias suelen generar conflictos y la consiguiente persecución por parte del hombre. En términos generales, estas zonas óptimas se encuentran en una amplia zona castellana de media montaña, cubierta de robledales, que se extiende al sur de la cordillera Cantábrica, desde el sur de Orense y el norte de Zamora hasta Burgos, incluyendo amplias zonas de León y Palencia. La actitud por parte del hombre es un elemento del hábitat al menos tan importante como la cobertura vegetal o el alimento natural. Cuando no son perseguidos con especial saña, los lobos pueden llegar a vivir en áreas densamente pobladas, alimentándose de carroñas de animales domésticos. Cuanto mayor sea la tolerancia por parte del hombre, menos requerimientos ecológicos precisarán para vivir.